bienvenidos nuevamente a esta charla coqueta con... Hoy tenemos un invitado dasasasazo que conocí dentro del Simposio Católico Virtual. Sobre todo... Ay, no sé, yo le tengo muchísimo cariño y una profunda admiración. Su nombre es Alex Barraza. Y como se podrá... esposo de Ana Barraza, que ya ha sido nuestra invitada en la charla coqueta con... Hoy hablaremos con él acerca de su apostolado. ¿Qué es lo que ha estado haciendo él desde su trinchera? Porque créanlo o no, Anita y él tienen diferentes apostolados. Demos la bienvenida a Alex. Hola, buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saludos desde California, el norte de California. Muchísimas gracias. Saludos de vuelta desde Puebla, México. Ya sé, qué hermoso. Ya siempre que dicen Puebla me acuerdo del mole. No sé, chiles rellenos, comida rica, ¿verdad? Pero gente Sí, bonita, bendito Dios. llena de Dios. Bendito Dios, tenemos una gastronomía hermosa. Así es tierra de gente de fe, historia de fe, ¿verdad? Definitivamente. Pero bueno, Alex, ¿cómo has estado? Me da gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí con la audiencia este día. El Señor no nos deja, no nos abandona, la pandemia no nos ha frenado. Hemos seguido adelante, ¿verdad? Gracias a Dios, mi familia está bien. Mis hermanos, nuestros hermanos Anita y míos, todos gracias a Dios hemos estado saliendo adelante. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero a ver, platícame, ¿qué es Jornaleros Ministry? Ok, espérame, antes de decir felices nupcias, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así está ahí en la lista que hice de cosas que decir. Felicidades, ¿cuánto fue? Fue el 30 de octubre mi boda. Ajá, felicidades, qué hermoso, qué Gracias. bonito. Ahora sí. ¿Qué es Jornaleros Ministry? Jornaleros Ministry es un apostolado de emprendimiento social que busca que los jóvenes se vean a sí mismos como constructores de la sociedad del amor a través de actos de misericordia. Ok. Uh. ¿Y cómo qué actos son estos? Okay. Entonces, nosotros como bautizados estamos llamados o invitados a ser protagonistas en el reino de Dios, a traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, la caridad es la cumbre de todas las virtudes, donde se cumple todas las virtudes. Nosotros damos testimonio del amor de Dios o damos testimonio de que Dios existe cuando nosotros hacemos un acto de caridad, cuando nosotros podemos salir de nosotros mismos y poder hacer un acto de caridad hacia los demás. Entonces, Santa Faustina en el diario de Santa Faustina leemos que hay 3 tipos de actos de caridad que podemos hacer. Y uno es las acciones, las palabras y la oración. Entonces nosotros en el apostolado tratamos de invitar al joven a que se vea a sí mismo como promotor de esta caridad, que haga una acción en favor de los demás y que también ore por los demás, hasta con los gestos, ¿verdad? Saludar a alguien, sonreírle a alguien. El Papa Francisco dice que no hay que ser caras muertas, sino hay que sonreír, ¿verdad? A decirle hola a la gente. Este tipo de gesto, esto da caridad, esto da esperanza, ¿verdad? Somos gente de esperanza. Definitivamente, fíjate que no conocía esa frase del Papa Francisco. Gracias por compartirnosla. Sí, él ha escrito mucho sobre lo de las caras largas, que no seamos cristianos con caras largas, cristianos aburridos, sino que seamos promotores de esperanza. Él es muy grande en la promoción de la esperanza. Muchísimo. Y hablando un poquito de tu apostolado, ¿qué experiencia guardas con mayor cariño? Pues cuando esa pregunta es tan
amplia, ¿verdad? Pero hay tres experiencias que me vienen a la mente. Nosotros tenemos una instancia que es presencial, es en un lugar aquí en Estados Unidos, aquí se llaman colonias, que son lugares, ciudades pequeñas que no son ciudad, sino son como, le llaman villas, o sea, no están dentro de una ciudad, sino en las afueras. Y la gente usualmente es de bajos recursos, o hay mucha gente muy bajos recursos. Entonces, nosotros en esta experiencia presencial invitamos a universitarios a que vayan, reparen casas, no reparaciones mayores, sino techos, los preparen para la lluvia, construyan afuera escaleras porque usualmente son como trailitas donde la gente vive. A lo mejor en el piso hay un hoyo, y se le puede poner madera a cerrar el hoyo. Entonces, una de las ocasiones fuimos a la casa de una familia muy sencilla, de muchos bajos recursos, y fíjate que la hija había fallecido en un accidente recientemente. El párroco nos conseguía a las personas y ellos no eran muy asidos a la iglesia, pero la hija había fallecido recientemente en un accidente y había dejado tres niños con la abuelita. Entonces, ahí en la misma casa vivía otra de las hijas y era bastante gente que vivía ahí. Y el techo se les estaba goteando. Esta era una casa, muy, muy sencilla. Y lo que pasó es que tuvimos que ir y los muchachos que fueron entendían de cómo quitar techos y hacer techos y demás. Entonces pusieron un sobretecho. Entonces ese día yo llegué porque teníamos varias obras y andaba yo revisando y cuando llegué a la casa me encontré a la dueña, una señora ya mayor que no hablaba inglés y los muchachos no hablaban español, afuera llorando. Mi primera impresión dije yo, órale, ¿qué hicieron, verdad? ¿Qué quebraron? Y mi mentalidad fue, ¿cuánto me va a costar esto, verdad? Entonces me bajé del carro, de mi troca y fui caminando hacia donde estaba la señora y le pregunté, ¿cómo está? Y estaba llorando, le dije, ¿todo bien? Y me dijo, ¿sabe qué, señor? Me dijo, yo le estaba pidiendo al Señor, yo le estaba hablando a Dios y le dije que Él no me amaba, que Él me había abandonado, tantas cosas tan feas que me han pasado. Y Dios me mandó tres ángeles para hacer el techo que yo no podía pagar. Oh, Entonces, ese momento yo me quedé y dije yo, si esta señora supiera que estos muchachos no son ángeles, si supiera las vidas de estos muchachos, mas sin embargo, el Señor nos usa a llevar esperanza a pesar de quienes somos. Y eso es lo más que yo he visto, que Dios nos usa um, a pesar de nuestras limitaciones. Si yo no sé construir, si yo no sé hacer cosas, Dios me va a usar. Y es un momento que yo guardo en mi corazón, porque fue muy alentador para el servicio que estamos llevando a cabo. El otro recuerdo que tengo es un muchachito, y sí, hemos hecho esto también virtual, hacer actos de caridad desde la casa durante la pandemia, y no sabía qué hacer. Y era un muchachito que, si lo ves bien, era uno de los niños que da problema en la casa, habla mucho y es mucho de esos muchachitos, no quiero decir difíciles, pero que requieren mucha atención, ¿verdad? Entonces, estuve haciendo muchas preguntas y el evento dura una semana en línea. Entonces, como el miércoles dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer rosarios. Ok, muy bien. Le explicamos cómo hacerlo y todo. Y entonces nos pusimos de acuerdo para dónde mandarlos. Y, um, y luego ya nunca dijo nada. Se acabó el evento. Lo llevamos a través de un chat en WhatsApp. Ahí van poniendo preguntas y demás. Y luego, como a la semana, mandó un mensaje y dijo, ya acabé. Y nos puso las fotos. Entonces dijo, muchas gracias por ayudarme. Yo nunca había hecho un rosario
y muchas gracias. Entonces yo dije, wow, o sea, este muchachito, siguió adelante, de allá le echamos porras, que ya elegimos a dónde mandarlos, ¿verdad? Tenemos a los que están encarcelados para que los pudiera regalar. Y muy bonito los rosarios que hizo, le metió muchas ganas, ¿verdad? Entonces la dedicación de este muchachito, el darse cuenta que él podía hacer algo más, ¿verdad? Y luego el tercero, no, este que hicimos era con adolescentes. Y como a la media semana dijeron que ya no, ya habían acabado, ya no tenía nada que hacer. Entonces se acaba el sábado y era miércoles y yo dije, wow, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo les dije, vamos a juntarnos a rezar el rosario. Porque es también una obra de caridad espiritual, vamos a rezar rosario por las personas que estamos sirviendo, las que van a recibir lo que ustedes están haciendo. Entonces yo dije, a ver qué pasa, ¿verdad? A ver quién se une en el rosario. Y se unieron. Uno de los muchachitos que se unió estaba en la práctica de fútbol, iba a decir fútbol soccer, pero es fútbol, ¿verdad? Ahí y se veía que estaba rezando el rosario frente con la gente atrás, jugando, y otro muchachito estaba rezando el rosario viendo la computadora y atrás de él la mamá pasando, haciendo no sé qué, la hermana haciendo no sé qué, y esta muchachita, era una muchachita, estaba rezando el rosario, que cuando le tocó rezar en voz alta o prendió el micrófono, lo estaba rezando a pesar del ruido que había atrás, de todo lo que estaba pasando. Y yo me quedé agradecido por lo que Dios estaba logrando hacer en las vidas de estos muchachos en ese momento. Les dimos la oportunidad de rezar y no juzgamos su realidad, su entorno, ¿verdad? Y ya hablamos un poco de las obras espirituales, sobre todo el rezar, que es lo mínimo que podemos hacer por alguien. Mm. Por supuesto, me gusta mucho cómo su apostolado no solo se centra en la acción o no solo en la oración, sino que combina ambas. Y gracias por compartirnos estas experiencias tan hermosas. De hecho, hace algunos meses uno de nuestros chicos se fue a vivir a Washington Oh. y te lo voy a mandar para que pues siga este camino de fe. Yo sé que está al otro lado de tu país, pero Sí, desde ahí se puede hacer bien. sabes que lo hermoso de la pandemia es que hemos logrado hacer muchas cosas en línea, no importa dónde estés, podemos servir y unirnos y platicar y conversar y decir, vamos a servir. Ahí en el sitio web de nosotros, jornalerosministry.org, tenemos una lista de opciones que puede hacer la gente, cosas que puede llevar a cabo la persona. Y eso está genial, que les den opciones, sobre todo porque de repente como apostolados nos abocamos solo a una cosa y pues las necesidades están por muchos frentes, entonces es muy versátil, los admiro mucho. Y precisamente en esto, ¿cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado al trabajar pues con adolescentes, con jóvenes, con este grupo de edad que de repente es bien conflictivo? Es difícil, es muy, decimos, cuando pega el chicle, pega y es lleno de gozo, pero llegar ahí es difícil, ¿verdad? El compromiso es difícil. Con los adolescentes, aunque el adolescente tenga el deseo, su vida depende de muchas cosas, de mucho su entorno, no es protagonista de su propia vida, sino es un entorno lo que lo mueve, ¿verdad? Entonces, a los padres de familia son los protagonistas en la vida del adolescente. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos experiencia virtual que hemos estado teniendo virtual durante la pandemia, llevamos como 5 de ellas, es conectarnos con el padre de familia, ¿verdad? Y decirle al padre de familia lo que va a pasar y, y poderle decir qué es lo que vamos a lograr, entonces para que haya un compromiso. En los jóvenes adultos, los jóvenes que llamamos jóvenes, también es el compromiso, el estar luchando contra, no estamos luchando contra el mundo,
mas sin embargo es hacernos relevantes en el mundo del joven. Es decir, lo que nosotros te ofrece, lo que la iglesia te ofrece es relevante a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás haciendo. Por supuesto, y hablando de la relevancia de la iglesia, creo que tenemos una pequeña pregunta. ¿A qué santos admiras? Bueno, pues el apostolado tenemos 4 santos que son los santos son amigos, son nuestros amigos que están en el cielo. Nuestros amigos son los que nos llevan a conocer más íntimamente a Jesús, que han pasado la lucha y que han ganado la batalla, ¿verdad? Que están en el cielo y reinan con nuestro Señor Jesucristo. En el apostolado tenemos 4 que son Santa Gema, San José Luis Sánchez del Río, la Beata Chiara Badano, Luce Badano, y nuestro gran amigo Carlo que tenemos aquí, ¿verdad? Que desde que era siervo de Dios lo conocimos. Personalmente, tenemos muchos santos en nuestra vida. A nosotros nos encanta conocer de la vida de los santos. Tú conoces a mi esposa, ¿verdad? Y has hablado con Anita y nosotros nos dedicamos a hablar y platicar de los santos. Entonces, hay 3 santos relevantes que iba yo a comentar. El primero lo festejamos hoy, es el Beato Miguel Pro, Agustín Pro, ¿verdad? Mexicano de la Ciudad de México. Él me apasiona su dedicación al ministerio a pesar de lo que estaba, la circunstancia en la que estaba pasando. Y me apasiona el saber que en esta circunstancia tan difícil que estaba viviendo hasta se disfrazaba de panadero, de carnicero, de lo que fuera para poder ir y servir a la gente, ¿verdad? Y en la pastoral juvenil a veces uno se tiene que disfrazar para llegarle al joven, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a hacer de cierta manera y dices, no, hay que verte distinto para poder llegar al joven, no que, no que quieras cambiar al Señor, mas sin embargo es como Agustín, es qué es lo que se necesita hacer para que yo pueda ser relevante en lo que está pasando. Entonces Agustín Pro personalmente es uno de mis amigos a los que siempre le pido luz para saber qué hacer. Y luego el siguiente, hay le llaman discípulo de San Benito Abad, es uno de sus primeros seguidores cuando en Montecassino San Benito empezó la vida de oración y lo que empezó a construir él con los monjes. Mauro, él, él vivía en lo que es ahora Francia. En ese entonces hay una historia que ahí en Montecassino hay un lago. Entonces Benito estaba orando y vio que un niño se estaba ahogando. Entonces le dijo a Mauro, Mauro, ve a rescatar al niño. Y Mauro sale corriendo, camina sobre el agua, agarra al niño y lo rescata y lo salva. ¿Verdad? Entonces, y luego ya hay varias historias, ¿verdad? Mauro no sabía nadar, por eso caminó sobre las aguas, más sin embargo, cuando yo era misionero es la historia que nos decían, ¿verdad? Y a mí me dejó siempre me tocó que era la obediencia a la autoridad. Por eso es el milagro, porque él en humildad obedeció y se dejó a sí mismo y dijo, yo voy a obedecer a la autoridad y Dios sabe por qué me está mandando. Entonces en mi vida, Anita, mi esposa y yo, siempre, sobre todas las cosas, decimos, ¿cuál es la autoridad que está sobre nosotros? Y aunque no entendamos en este momento, nos vamos sobre la obediencia a la iglesia siempre será lo que nosotros estemos sobre ellos. Entonces, Agustín, Mauro, y luego la tercera es Chiara, la Beata Chiara, que es una de nuestras santas patronas. Sobre todo porque en el sufrimiento más grande que tuvo Chiara, ella viene de un apostolado juvenil, Focolare. Ella creció en retiros y luego ella nació el mismo año que yo, nomás que yo no soy beato.
O sea, ¿verdad? Pero ella nació igual en el mismo año que yo nací en abril, ella nació en octubre, entonces eso siempre me ha dejado así impactado, ¿verdad? Que alguien del mismo año que yo, casi de la misma edad, yo soy mayor que ella, sea beata. Em, Ella, a pesar de su condición de enfermedad, de dolor y demás, siempre pudo sonreír y sobrepasar esa enfermedad. Y hay una anécdota que me toca mucho el corazón, que ya cuando estaba ella al final de su camino al cielo, a partir al cielo, estaban los papás con ella y le dijo a los papás, ¿saben qué? Yo estoy bien, ¿por qué no se van ustedes a cenar? Porque cuando yo me vaya, ustedes dos se van a quedar y necesitan platicar y necesitan reencontrarse. Entonces los papás se fueron a cenar, a compartir un poco para poder descansar. Entonces yo dije, wow, a veces es mi reto, ¿verdad? Porque a veces uno se siente mal y quieres que todo el mundo te vea y te diga algo, pero el reto de decir aunque yo sufra, tengo que ver a los demás. Por supuesto. Yo también admiro mucho al padre Miguel Agustín, pero es uno de mis santos favoritos. Y no conocí esta anécdota de Kiara, me parece muy rescatable y ciertamente tenemos que empezar o aprender a ver a los demás a pesar de nuestro dolor, a pesar de lo que estemos pasando. Ujú. Y bueno, no pude dejar de notar que admiras a muchos santos que son jóvenes, por ejemplo, el Beato Acutis. Entonces, ¿qué le dirías al Alex de 15 años? ¿Qué le diría? ¿Sabes? Ya pasé los 15 todavía me acuerdo, ¿no? Pero ya hace algún tiempo. Pero cuando yo era adolescente, había muchas voces negativas a mi alrededor. Había mucho bullying, ¿verdad? Había mucha gente que me decía, ¿cómo estás gordo? Oh, tú no. Me acuerdo de una persona que me dijo, no, ¿sabes qué? Tú no estudies algo difícil porque tú no eres inteligente, ¿verdad? O sea, estudia algo fácil porque no vas a lograr mucho. Entonces, yo, incluso en mi familia, ¿verdad? O sea, las voces no eran positivas. Y eso afecta, gloria a Dios que yo encontré al Señor y Él me tomó de la mano y es la voz que yo escuché y dije, yo sabes qué, este, tú Señor eres el que me llevas y todas esas voces, pero yo le diría al Alex de 15, yo le diría, ¿sabes qué? No escuches esas voces. Perdona y perdona hoy para que no tengas que guardar esto y perdonar mañana. A mí me pasó algo con un amigo del barrio. Hace unos años nos reencontramos. Él es yo sabía dónde estaba, él sabía dónde estaba yo. Incluso íbamos a la misma parroquia. Yo nunca lo había notado porque era una parroquia muy grande que él estaba ahí. Entonces fuimos a desayunar y él me dijo que quería decirme algo. Entonces yo dije, ¿qué me querrá decir? Y me quería pedir disculpas por todo lo que me había hecho cuando él era joven. Entonces yo le dije, wow, ya estábamos grandes los dos, ya no éramos personas jóvenes, ¿verdad? Ya éramos cuarentones. Y en ese momento él quería pedir disculpas. Entonces yo dije, ¿cuántos años? Yo ya lo había perdonado, yo tuve un encuentro con el Señor en el que le dejé mi pasado, mi futuro y mi presente, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cuánto ha él batallado con esto? Entonces, yo sí le diría al Alex aquí, ¿sabes qué? No esperes que te pidan perdón, no esperes nada, tú perdona y no vivas esperando, pensando, sino tú nomás vive ahorita en este momento. Ok, muchas gracias. Y hablando de vivir en este momento, hay muchos grupos, sobre todo juveniles, con los que tenemos contacto,
que en este momento están pasando por una crisis. Y si bien, bueno, los problemas siempre van a existir, pero sus crisis van más enfocadas a que no les están llegando aspirantes, no les está llegando gente nueva y se desilusionan y se desesperan. ¿Qué consejo les podrías dar a todos aquellos grupos que pues simplemente la gente no les está llegando por la pandemia? Bueno, ahorita estamos viviendo momentos extraordinarios. No es normal, no sé si existe la palabra normal en la pastoral, pero estamos viviendo un momento extraordinario en la vida de la iglesia. Así es que tenemos que ser sinceros y decir, ok, esto es un momento extraordinario. Ahora, eso es un paréntesis. La verdad es que la obra es de Dios. La obra no es mía ni de mi grupo de colaboradores, de líderes, sino la obra es del Señor. Entonces tenemos que sentarnos y orar y verdaderamente pedirle al Señor sabiduría para decir qué es lo que quiere, preguntarle, ¿qué quiere, Señor, de nosotros? ¿Cuál es tu voluntad para la comunidad a la que estamos sirviendo? Y eso solo se hace a través de la oración y decirle al Señor, Señor, vamos a ir a misa, vamos a entrar en un momento de discernimiento para ver hacia dónde vamos. Lo otro, ahora lo administrativo será, es preguntarnos qué estamos ofreciendo a través de nuestro ministerio. ¿Para qué queremos que venga la gente? Si yo hago un grupo de jóvenes, la pregunta es ¿para qué? Entonces, cuando definimos el para qué, porque todos la respuesta es, oh, queremos que se salven. Sí, pero eso es el plan a largo plazo, ¿verdad? Muy largo plazo, el Señor nos va a dar, pero en este momento, si yo voy a tu grupo, ¿qué voy a recibir? Y usualmente la respuesta es, voy a recibir un lugar donde me conocen, donde soy yo una persona, no nomás soy un cuerpo que está en una silla. Entonces, si yo lo que quiero es que venga la gente y encuentre un lugar donde verdaderamente puedan compartir y puedan entrar en conversación, entonces yo tengo que ser una persona, se le llama de hospitalidad. No sé si eso se dice bien en español. Um, Hospitality driven person, así. Pero sería alguien que no necesita entonces estar nada más en el grupo para hacer sentir así a las personas. Si yo voy al templo, a la iglesia, a misa, y hay jóvenes, entonces ahí es donde yo tengo que entablar un primer contacto, saludar, decir, hola, ¿cómo estás? Si mi grupo es de adolescentes, poder saludar a los papás y de, hola, ¿cómo están? Yo soy el líder del grupo de jóvenes. Oiga, qué bien se portan tus hijos en misa. Aquí en Estados Unidos hacen estudios, ¿verdad? Y dicen a los estudios que los niños hasta la edad creo que de 7, 10 años es cuando reciben elogios, reciben tarjetas de cumpleaños, reciben todo a la atención. Cuando el niño en la niña se vuelve preadolescente y adolescente, dejan de recibir elogios, dejan de recibir tarjetas de cumpleaños, dejan de tener una relación otros adultos en su vida porque ya no son bonitos. Entonces, la relación tiene que ser nosotros como agentes pastorales, sobre todo de adolescentes o hasta jóvenes adultos, es cómo podemos hacer que esta persona se sienta escuchada, se sienta que existe, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos nosotros entablar una relación? Aquí en Estados Unidos está fácil hasta cierto punto, porque cuando la gente se inscribe al catecismo o se inscribe a los demás son formas y formas, y en las formas viene el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Nosotros como agentes pastorales podemos mandar una tarjeta de cumpleaños a la casa. Podemos seguir a esta gente, ¿verdad? Y decir, ya sabemos que esta persona va a cumplir 14 años, ya sabemos que esta persona va a cumplir 13 años porque tenemos la información en estas formas. Yo no sé en otros países cómo se llenan las formas de inscripción, pero si no hay una forma de inscripción,
¿cómo puedo yo conectarme y hacerme parte de la vida de la familia y decir yo soy? Lo que yo hacía cuando yo trabajaba en una parroquia de agente pastoral, aquí en Estados Unidos nosotros somos agentes pagados. La iglesia nos contrata y llevamos a cabo el servicio. Entonces yo vivo para servir a la iglesia y de ahí viene mi sustento económico soy servidor de la iglesia a tiempo completo, ¿verdad? Entonces, en lo que hacía yo en esta parroquia, cuando había funerales de gente mayor que yo sabía que iban a estar adolescentes, yo veía quiénes eran los que estaban y tenía unas tarjetitas que decían, ¿qué pasa cuando tu abuelito muere? ¿Qué pasa cuando tu papá muere? Entonces yo las traía siempre en la mano, iba a los funerales y se las regalaba a los muchachitos para que la leyeran. Entonces, como sabíamos quiénes eran estos muchachitos, al mes yo les mandaba una tarjeta a la casa, a los 6 meses y luego al año les mandaba una tarjeta. ¿Verdad? Entonces yo les decía, para que supieran que todavía estamos pensando en ellos, ¿verdad? O sea, no es el funeral se acabó, pero eso es lo que pasa. Entonces, si la gente no está viniendo a mi grupo, la pregunta para nosotros como líderes pastorales es, ¿cómo puedo yo llegar a la antesala? ¿Dónde está la antesala para entonces yo poder ir a servirlos? Por supuesto. Y me gusta mucho esa estrategia de seguimiento. Creo que, bueno, desde mi experiencia, lo que he visto dentro de los grupos de acá, nos falta mucho darle seguimiento a las personas. De repente nos llegan aspirantes, ya no se meten al grupo y se nos olvidan. Pero ese verlos como personas con necesidades, con sueños, con sí, a veces de repente problemas que no pueden enfrentar y estar ahí para ellos es crucial, sobre todo al trabajar con jóvenes. Perdón, mi perro decidió que quería amor y se quiso meter entre Oh, mí. hola, ¿cómo se llama? Güero, Hola, güero. Qué bonito. sí, perdón. Pero, pues sí, muchísimas gracias por tus consejos, Alex, y esperemos que esta no sea la última vez que te tengamos por aquí en Milites Day. Muchas gracias por la invitación. Y yo nomás quiero terminar, puedo hacer así un resumen. Am, Adelante. Ustedes jóvenes son el hoy de Dios, como nos dice el Papa Francisco en el nuevo documento para la juventud. Busquen formas de llevar a cabo ese amor. Ahorita veo que está Caritas Varinas aquí con nosotros y busquen en dónde se pueden encajar para ir a servir y para ir a dar testimonio de la fe. La fe no se puede quedar en el templo. La fe es nosotros somos bautizados para ir al mundo y compartir el amor de Dios, para poder hacer, exacto, servir con alegría al prójimo, ¿verdad? Dicen las muchachas. Así es que los jóvenes son la esperanza, son el hoy, porque hoy a través de sus acciones pueden cambiar la sociedad y podemos cambiar nuestro entorno. Muchísimas gracias a Alex. Y ciertamente, digo, el carisma de donde estamos aquí en Milites Day es servir a Dios sirviendo a otros por medio de la Ujú. transmisión del mensaje de Cristo a cualquier institución que lo requiera, pero lo que inicia todo es el servicio, es el ponernos al servicio de los demás, el salir de nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por tu testimonio, Alex, y nos estaremos viendo muy pronto. Con el favor de Dios, Dios los bendiga a todos y que nuestra Santísima Madre también camine y los proteja a todos ustedes. Muchísimas gracias, Alex. Ujú. Nos estamos Hasta viendo en luego. nuestra próxima charla coqueta con Está por verse. Cuídense Ujú. mucho todos y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.